clase es el encuadre del trabajo práctico número 1. Reconocimiento urbano, metodologías de abordaje. La ciudad, como escenario de la sociedad, está en permanente construcción, y en ese proceso va resignificando sus espacios. Cada ciudad tiene su impronta, cada momento de la historia de esa ciudad ha dejado una huella física y también inmaterial en su configuración. Estas innumerables capas permiten entender a la ciudad como un palincesto, donde cada generación borra y vuelve a escribir su historia, sus momentos, las características de su época. Es por eso que la lectura de la ciudad conlleva momentos de observación, de análisis, de desocultamientos y reinterpretaciones. Por esta misma razón, en un reconocimiento urbano nos valemos de la morfología para analizar a la forma como producto cultural, esto es, los estilemas, las técnicas de construcción, los programas y funciones de cada época. Signo, representación de las ideas. Apropiación social, cómo las personas utilizan ese espacio. Por ejemplo, en la iglesia de Guadalupe, nos encontramos con una obra cuya función es religiosa, que fue construida en 1904, justamente para albergar esa fe en la Virgen de Guadalupe. Posteriormente sufrió modificaciones en 1932, 1965 y 1980 que fueron dejando la impronta de los materiales y las formas de construir de cada momento. Esta iglesia de Guadalupe es reconocible en la ciudad, es reconocible en el barrio y además presenta una vez por año una gran conglomeración de gente que recorre toda la ciudad peregrinando hacia el altar de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿cómo podemos leer la ciudad? ¿Qué elementos podemos utilizar? Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad nos habla de la legibilidad, es decir, de poder reconocerse los elementos que conforman, organizan y diferencian a cada ciudad. Explica también que las imágenes ambientales son resultado de la interacción observador-ambiente. Esto es, que el lugar está dado y el sujeto es quien elige, organiza y le da significado a lo que percibe. Entonces, una ciudad puede variar considerablemente de acuerdo a sus observadores. También puede analizarse desde 3 variables. La identidad, esto es la identificación y relación con un objeto de la ciudad, el puente colgante, Ciudad de Santa Fe. Estructura, relación espacial, organización, claridad de elementos y funciones. Y por último el significado, que puede ser práctico o puede ser emotivo. La ciudad donde nací, el lugar donde estudio. El análisis también debe incluir el reconocimiento de los elementos físicos urbanos. Para ello también utilizamos las categorías que explica Kevin Lynch. ¿Cuándo encontramos una senda? ¿Cuándo es un borde? ¿Cómo se identifica un barrio? ¿De qué manera se señalan los nodos? ¿Y qué nos indican los mojones? ¿Cómo operar? Vamos a analizar los métodos perceptivos, en este caso una percepción un poco cortada, un poco cercada, ya que no vamos a poder visitar físicamente los lugares que vamos a recorrer y a analizar. Pero sí podemos seguir ciertos esquemas operativos. Primero posicionándonos como observadores. Debemos hacer una selección cultural. ¿Qué ciudad vamos a trabajar? ¿Por qué? ¿Qué queremos explicar de la misma? Una selección epistémica, qué contenidos y qué conceptos voy a trabajar en esa ciudad. Y una selección operativa, ¿cómo lo voy a hacer? Una vez terminada esta selección, vamos a empezar a vislumbrar, a organizar cómo emitiremos ese mensaje. Para armar el relato debemos elegir un método. Luego realizar una síntesis, qué contar y qué no. Seleccionar los objetos y de qué manera esos objetos se van a convertir en imágenes y los instrumentos, cómo vamos a representar esos objetos. En esa metodología posible para el recorrido urbano y reconocimiento urbano, podemos elegir diferentes métodos. Un reconocimiento secuencial, esto es representación de recorrido, como se observa en la imagen. Un recorrido en este caso bien lineal, donde vamos marcando cuáles son los puntos a observar y a representar.
Esa representación también podrá ser desde distintos niveles. Nivel peatón, cuál es la visión del observador mientras va caminando, o también cuando algunos objetos merezcan ser vistos hacia arriba, porque como a la altura del peatón no lo alcanzo a ver, pero es un elemento que se distingue en la ciudad, o hacia abajo, por ejemplo, si en una axonometría o en una vista aérea. También podemos elegir representar desde un punto en abanico. Me paro en un sector determinado y voy girando para rearmar la imagen en una suerte de 180 o 360 grados si se quiere. Todo esto me va a llevar también a interpretar y sintetizar aspectos sintácticos y semánticos. ¿De qué manera? Puedo elegir una representación deductiva, ir entendiendo las partes para luego rearmar y comprender el todo. O una representación comparativa, reconocer los elementos que componen el sector, catalogarlos, comparar situaciones similares. Tal es el caso de las imágenes de abajo que presentan 3 costaneras diferentes de 3 ciudades diferentes de nuestro país. También podemos utilizar la representación descompositiva. Esto es ir analizando parte por parte cada uno de los elementos que conforman el sector. En el caso de la costanera de Santa Fe, por ejemplo, ¿cuál es el equipamiento fijo? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué diferente tipo de vegetación encontramos? Y aquí también volver a pensar cuáles son las sendas, cuáles son los límites, cuáles son los nodos. La representación focal también nos sirve para seleccionar y resaltar algo en particular. Por ejemplo, quiero explicar esa particular condición de borde entre naturaleza y urbanidad. Quiero contar cómo son las apropiaciones de espacios en distintos sectores. O remarco, enfatizo, jerarquizo esos detalles que tienen que ver con la identidad y la significación. Todo esto podemos utilizarlos juntos, cada uno de los elementos y de las maneras de representar, o también podemos combinar. Podemos resaltar algunos para enfatizar, pero finalmente lo que debemos conseguir es un relato que nos cuente cómo es esa ciudad que hemos estado visitando virtualmente.